para tu papá, el buen maestro Caballo Rojas, que como buen, no era de nuestras generaciones, pero a mí me hacían reír sus películas siempre que las veía. Y bueno, pues ya que son 5 años que no está con nosotros, gusta, 5 años cumplió este 21 de febrero. claro. Ya se dice fácil, pero la verdad 5 años, yo siento que fue ayer y cada vez lo extraño más. O sea, sí aprende uno a vivir con el dolor, esa es la frase ya cotidiana, porque uno tiene que seguir en esta existencia, ¿no? Pero creo que entre más pasan los años, tengo más recuerdos, mucho más presente y lo extraño, por supuesto, más, o sea, como que tengo más la conciencia de que ya no lo voy a volver a ver y se siente bien gacho, la verdad. Sí, ya sé, pero bueno, los seres humanos estamos como hechos para dar esto, vivir de recuerdos presentes, como todos los que tienes ahí a tus espaldas que estoy viendo. Pero ¿cómo recordarlo a estas alturas? Supongo que estás un día en tus cuatro paredes y dices, papá, aquí estoy triunfando, no sé, seguramente te cuida, pero ¿cómo? Fíjate que desde que mi papá se fue, el día que falleció, bueno, a las semanas que falleció, justamente mi hermana Lucero y yo compartimos que ahora tenemos o sea, que ahora sentimos que todo el tiempo nos ve. Antes como hijos pensábamos, no, pues ahorita que no está mi papá vamos a echar relajo en la casa o vamos a hacer esto. Y sabes, nunca se enteraba mi papá, pero como ahora es un todo mi papá, sentimos que todo nos ve, que, sabes, lo platicamos como, ahora sí tengo una comunicación mucho más directa con mi papá. Entonces, todo el tiempo estoy hablando con mi papá. Cuando necesito, pues, como cuando estaba presente, que me daba muchísimos consejos, nos quedábamos horas hablando. Me acuerdo yo en una orilla de la cama de mi papá recostado, y yo le estaba agarrando los pies y jugaba con su dedo gordo. Y platicábamos horas de todo, anécdotas de él, o de cómo me había ido a mí en el llamado, o de qué pensaba, o alguna cosa, un proyecto que se nos ocurría. Entonces, bueno, pues mucho de mi carrera estoy en constante comunicación con él, eh, pues platicando o pidiéndole como alguna ayuda, que me dé señales, que me guíe. Pues la verdad es que es complejo. Mucha gente me dice, ya tienes que soltar eso. La verdad es que yo sé que no es como muy bueno esto de los lazos, ¿no? Que hay que aprender como a ser muy independiente. Entonces, mucha gente me dice eso, que tengo que ya soltarlo, pero la verdad es que es imposible y no quiero hacerlo porque mi papá era un ser muy especial, que es muy complicado sacarlo pues del apego. La verdad sí, sí tengo un gran apego a mi padre y tengo la dicha y la fortuna de haber compartido mucho con él hasta en el escenario, que la verdad es que pues tengo toda su escuela, entonces es un poco complejo no hablar con él. La verdad es que estoy en comunicación todo el tiempo. Sí, no, y preguntarte si lo has soñado, pues no hay necesidad, lo tienes todo el tiempo, como dices. Y además, ¿sabes qué? No sé yo, esa es mi fijación, pero creo que tú eres la más parecida. O sea, veo la foto tuya y tú eres tu papá, ni tu hermano, ¿eh? O sea, tú. Sí, lo que pasa es que, bueno, Beto y Lucero fueron afortunados, yo digo, porque sacaron el ojo verde, pero la verdad es que yo tengo totalmente la forma de la cara de mi papá. O sea, si tú me ves, por ejemplo, sonriendo, a lo mejor sí yo tengo que tener destellos de mi mamá, por ejemplo, como en los ojitos o en la ceja, pero esto de aquí, toda esta zona, soy el caballo vuelto a nacer. Y lo tengo súper consciente. Él me lo decía, él me decía, eres mi mejor versión. A mí al principio, la neta, me causaba algo muy extraño sentir que me parecía a mi papá, no me gustaba. De niña decía, yo no me quiero parecer a mi papá, ¿por qué? Pero pues sí, pasan los años y empiezo a tener otra conexión con mi papá cuando estaba en vida y de pronto empecé a tener mucha admiración ante él y yo siempre lo vi guapo. O sea, obviamente sé que mi papá tenía cara de caballo y todo lo que ustedes saben, pero tenía mucha personalidad, era una persona que tenía algo así como diferente, ¿no? Entonces, yo siempre le decía, papá, estás bien guapo, porque pues como nos parecíamos, decía, estamos hechos unos guapos los dos, muy cañón, pero sí, la verdad, yo creo también, igual que tú, que soy idéntica,
Obviamente los tres estamos acaballados, pero yo sí tengo mucho parecido a mi papá y sobre todo, te repito, tengo mucha escuela de él porque cuando yo me veo trabajando, veo que, o sea, pues que sí, trabajo muy parecido a él y qué afortunada, la neta. Y me encanta ahora que me digan que me parezco a él porque es un honor poder seguir teniendo pues la presencia de mi papá, a lo mejor de otra manera y que no lo olviden nunca. Eso está padrísimo y poder yo, como lo decía un compañero, que dejó la estafeta. Entonces, pues para mí es un placer y un honor que sepan que soy hija del caballo por mi físico, por mi talento, por lo que sea. Soy una caballita muy orgullosa. Y sí, Beto también se parece a mi papá porque hasta Beto y yo nos han dicho que si somos cuates o porque también tenemos mucho parecido. Pero sí, yo soy como la más parecida por el rostro y los otros dos hijos de mi madre y de mi padre tienen los cachetitos de mi mamá. Entonces, pues sí, la verdad sí me parezco mucho a mi jefe. Sí, Aparte, el día que falleció, le digo a Beto, ya no lo voy a volver a ver. Y ese mismo día me acuerdo que llegué de dar función y Beto me dijo, ahora que lo extrañe mucho, mucho, te voy a voltear a ver a ti porque eres igualita. qué padre, la verdad que entre hermanos tengan esa complicidad. Y platícame o recuérdame, ¿en qué lograste trabajar con tu papá? ¿En dónde estuvieron? Uy, no, yo trabajé, fíjate, te voy a contar que Digo, como lo más yo recientito, empecé, si quieres. ¿cómo? Lo que tú quieras platicarme. Sí, claro, yo empecé a trabajar con mi jefe cuando tenía 16 años, más o menos, y estaba por cumplir los 16 años. Bueno, en realidad siempre de chiquitos nos metía al centro nocturno mi jefe, a escondidas, porque pues obviamente no podíamos estar ahí, y nos ponían abajo de la barra de los lugares, ¿no? Había días que no podíamos ir porque iban a llegar como pues, la policía a checar que todo estuviera bien y no podía haber menores. Entonces, pero normalmente nos íbamos nosotros a verlo en el centro nocturno y de pronto ya cuando se ponía muy bueno el centro nocturno, nos llegaba a subir a mi hermano a tocar la batería y a mí a cantar. Y yo me acuerdo que tenía, te lo juro, una pirinola me acuerdo que fue con mariachi. Y tenía yo como 5 años y me subió a cantar una rola de mariachi. Y de ahí él decidió que yo iba a abrir los shows de medianoche de mi papá. Entonces a los 16 años me pusieron una producción así impresionante para verme más grande y poder yo trabajar en el centro nocturno, porque obviamente yo era menor de edad, chavos, ¿no? Entonces, abría el centro nocturno de mi papá el show, que era el show de medianoche, el cabaret, como se le decía, y yo cantaba 3 canciones con el grupo que mi papá tenía, porque mi papá también cantaba, y de pronto y ya terminaba yo y presentaba el show y empezaban los sketches o empezaba mi papá con el stand-up o esas cosas. Y pues trabajamos hasta en California, o sea, nos fuimos a trabajar a Los Ángeles. Recuerdo que estuvimos en toda la República, en muchas partes de la República y aquí en la ciudad trabajamos en muchísimos lados. Desde los 16 años hasta el día que, bueno, el mes que se murió, todavía trabajamos juntos. Y pues por eso te digo que traigo toda su escuela, porque realmente yo aprendí a ser un artista con mi jefe. O sea, mi papá me dio la primera oportunidad de sentir lo que era ser un artista y vivir las tablas, que yo creo que esa es la mayor escuela que te pueden dar en esta carrera, y sentir la conexión con la gente. Y ahora, por ejemplo, cuando me ven cantar o cuando me ven en algún evento en vivo o en alguna obra de teatro, algo me dicen, tienes mucha conexión con la gente. Y eso me lo enseñó mucho mi papá. O sea, realmente yo aprendí a sentir el toro, o sea, como le dicen en el teatro, porque mi papá confió en mi talento, sabía que era talentosa y me dio todo lo que él pudo para yo poder explorar y poder lograr todo lo que hasta ahora pues soy, ¿no? Realmente él fue un gran maestro para mí, totalmente. Sí, sí, sin duda, los ademanes y todo esto. Oye, y supongo que, bueno, pues a lo largo de tu vida, bueno, pues los papás siempre como nos regalan cosas, pero supongo que has de tener algo muy, pues, valioso que te haya regalado. Tienes, digo, hace muchas cosas, pero algo que digas, esto lo conservo de él porque me lo regaló, o sí, ¿conservas algo? Sí, muchas cosas. Fíjate que
mi papá siempre fue muy abundante con sus hijos. Él jamás nos dijo que no a nada, en cosas materiales y en otras cosas. Él siempre nos daba el sí o nos daba el apoyo. Yo creo que fui muy afortunada porque siempre que se iba de gira o siempre desde chiquita que estaba fuera de México o que estaba en teatro, siempre llegaba con un presente, siempre nos daba algo, o sea, siempre, ya fuera ropa, comida, lo que quisiéramos, siempre. Y tengo muchas cosas, por ejemplo, de un último viaje que hicimos, porque viajábamos mucho, nos gustaba viajar muchísimo en familia, y uno de los últimos viajes que hicimos fue a San Francisco, y recuerdo que fue un muy bonito viaje. Amo San Francisco por esa experiencia con mi papá. Caminamos en una calle, no me acuerdo exactamente cuál, donde había como muchas tienditas, y fue bien bonita esa caminata porque realmente ni compramos nada o entramos a ver ciertas cosas, compramos unos cerillos de calaca, me acuerdo, porque yo soy fanática de las calacas, y entramos como a una tienda como de curiosidades y antigüedades y todo esto, pues como muy tradicional de allá de San Francisco, pero tuvimos una plática súper hermosa. Yo creo que esa es de las cosas más valiosas que me ha regalado mi papá, o sea, platicar con él, la confianza. Eso es pues lo que yo atesoro mucho, y que a lo mejor no es algo físico que yo te pueda decir, sí, un collar o sí esto, sino mi papá me dejó mucho más cosas que sí puedo cerrar los ojos, recordar el momento, ver a mi papá hablando, su voz súper ronca, o sea, ese tipo de cosas que me dejó, para mí es súper valioso y lo agradezco porque me voy a ir con eso, ¿sabes? Lo tengo siempre conmigo, tanto en mi memoria como en mi corazón. Entonces, sí, también no me regaló relojes, zapatos, que hasta ahora los tengo, que ya están, algunos ya están unos zapatos que ya no quieren, ya se quieren ir, pero yo los he mandado al zapatero porque no quiero deshacerme de ellos, porque pues me los regalaba mi papá, y aparte mi papá siempre era me compraba cosas para que, siempre me decía, enseña las piernas porque las tienes muy bonitas y que te veas muy sexy, y entonces me compraba tacones, y él me enseñó mucho a ser muy femenina. Justamente me encontré a Maribel Guardia ahora en Televisa, y me detuvo y me dijo, eres hija del caballo, ¿verdad? Y le dije, sí, Maribel, ¿cómo estás? Me conoció muy chiquita, y me dice, eres igual de sexy que tu padre. Tu padre decían que feo y no sé qué, pero era un hombre sexy. Y tú eres una mujer sexy porque vienes de él idéntica, mismo porte, te paras igual. Entonces, como que, ¿sabes? Es como ese tipo de cosas mi papá me lo inculcó mucho. Y más como, pues imagínate, yo abría el show de mi papá, entonces él quería que yo me viera espectacular siempre y así. Entonces, pues era su mejor versión y quería que yo fuera, bueno, lo que él no fue porque no era mujer, aunque se vestía de mujer, y bueno, era de que medias, se producía como una mujer cuando trabajaba y se tenía que caracterizar de mujer, bueno. Sí, 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 no, sí, eres una belleza. A mí me queda claro eso, no hay, de cuando te... Ay, muchas Pero tú sabes que a gracias. mí, güera, eres mi favorita. Sí, en realidad soy güera, y está complejo este color porque me sale la raíz súper clara y me dicen, tienes un buen de canas, Luz. No, no, chavos, es mi raíz porque soy súper güera. Pero bueno, uno presta su cuerpo para su trabajo, para poderse transformar en otra personalidad o en otra persona, y pues en este proyecto me toca ir de pelos oscuros, de morenaza. Claro. Bueno, y finalmente para cerrar el tema de tu papá, ¿cómo te gusta que recuerden, además de que tú lo recuerdas todo el tiempo, Edith? Pues mira, me dicen mucho, siempre que digo, oye, que soy hija del caballo, o que sale, o hay gente que solita me dice, es que te me figuras a alguien, pero ya les digo, no, al caballo. Ay, no, sí, claro. Y siempre alguien tiene un excelente comentario, ¿sabes? De que era muy profesional, de que era muy auténtico, de que lo admiraban muchísimo, lo admiran muchísimo. Lo recuerda mucho con una frase que decía mi papá, clásica, así que de hecho Arad del actor, muchas personas me lo han dicho porque era clásica mi papá, y creo que hasta por esta frase que ahorita te la voy a decir, lo implementaron en la ANDA como un requisito fundamental para el actor. Entonces mi papá decía, si no hay camper, no hay actor. Entonces, imagínate
que hace poco fui a una locación y uno de los actores que hizo un beat, no recuerdo su nombre, se acercó y me dijo, oye, tu padre es el caballo, ¿verdad? Sí. Oye, es que esa frase memorable de sin camper no hay actor, no, bueno, entonces, la verdad es que dejó mucha buena onda mi jefe, dejó muchas sonrisas, dejó mucha enseñanza, y no nada más en la cuestión actoral, sino en la cuestión humana. Mi jefe era muy dadivoso, ayudaba mucho, era muy inteligente. Entonces, en cada persona que me he topado y que he tenido la oportunidad, porque son muchas personas las que se han acercado a decirme algo de mi papá, te lo juro que es una cosa increíble. O hasta me ha tocado que no es un comentario malo, pero no, tu papá era muy exigente y hasta me llegué a pelear con él, pero porque mi papá, yo lo conocí perfecto, era un artista perfeccionista. Entonces, pues imagínate los actores que nos debemos mucho a nuestras emociones, a nuestras batallas, pues yo creo que lo ideal es no juzgar a nadie, y más en este medio, y entender un poco al compañero, pero a mí no me afecta que me digan, por ejemplo, esto de mi papá, porque yo sé que lo hacía por profesional, no porque estuviera enojado, sino porque mi papá se estresaba de que no salían ciertas cosas, y era muy perfeccionista, pero realmente no es. Yo me lleno de orgullo, de gusto, de hasta le volteo así y digo, wow, papá, o sea, qué chido que dejaste estas cosas en las personas, porque todos los recuerdos son bien bonitos, o sea, como lo recuerdan a mi papá es hermoso. Y como, perdón la expresión, pero como un chingón como actor, y porque la verdad es que sí lo era, no porque sea mi papá, pero sí era una estrella. La verdad es que por eso fue quien fue y logró lo que logró, porque sí era extremadamente talentoso. Y entre los 3 hijos que tuvo, a cada uno nos dejó un cachito de ese talento, porque pues tenemos la fortuna los 3 de dedicarnos a lo que amamos, porque él nos lo enseñó a hacer, que lo que hiciéramos lo hiciéramos bien hecho, con amor, con respeto, con pasión, creyéndonoslo todo. Y la verdad es que, pues yo creo que, pues, ¿qué te puedo decir a mi papá, no? Pero yo soy su fan, o sea, como artista, wow, yo me acuerdo que era muy chiquita y lo veía en escena, lo veía en el teatro, wow, imagínate que cuando lo veía yo decía, no, yo no voy a poder ser actriz porque yo no voy a poder hacer eso, porque mi estándar era muy alto. Yo ver a mi papá y decir, eso es ser actor, wow. O sea, y yo decía, no, yo la música, porque ser actor es muy complicado. Y él me detuvo y me dijo, no digas que no a algo que no has hecho, que no has probado. Inténtalo, si no puedes, pues. Y realmente ese consejo, por ejemplo, me llevó a entender que el talento como cantante me podía llevar a experimentar otro tipo de talento. Y ahora soy una actriz estudiada, que amo mi profesión y que agradezco infinitamente venir de actores y ser gitana como toda la familia que somos de actores, y poder estar en el medio y en el ambiente que estoy. Creo que no podía ser mejor, la verdad. ¿Y le has llorado? A mi papá Sí. le he llorado, uy, muchísimo, le he llorado muchísimo. De pronto, pues como cualquier persona que ha perdido a su papá, la neta es que eh, lo puedo compartir con tu audiencia, porque seguramente muchos ya lo vivieron y otros están por vivirlo y otros lo van a vivir porque es la ley de la vida. Pero sí te puedo decir que fue una pérdida que me dolió mucho, que hasta la fecha yo creo que es insuperable, porque sí fui muy afortunada y sí tuve un papá chingón, muy, muy buena onda. O sea, mi papá era un ser bien especial, y cómo no llorarle. Sí, sí, lo pienso mucho, lo extraño mucho, y le dedico mis días y lloro, y a veces pasa algo en una película de se murió el papá del protagonista de cáncer, o se muere el protagonista de cáncer, y obviamente uno conecta de inmediato con la pérdida. Yo creo que es muy doloroso. La verdad es la cosa que más me ha dolido en el mundo, y hasta me han cortado mis últimos novios y digo, mira, chavo, me vas a doler mucho, pero jamás me vas a doler como perder a mi papá. O sea, es la cosa más fuerte que me ha pasado en la vida. Y mira que me han pasado otras muy fuertes también. Wow. Pues muchas gracias por compartirme esto. Me ha gustado que nos hayas platicado estas historias.